me correspondía en parte, ¿qué dice? Elaborar documentos analíticos donde se presentaba este panorama. Proponer el establecimiento, pues, de diálogo, de negociación con el Poder Legislativo para pactar otros plazos, dado que esto era imposible. Sin embargo, pese a ello, tampoco se encontró un gran eco en las autoridades superiores. Yo creo que, por eso yo decía, no todo se origina del decreto de obligatoriedad, sino también es el producto de la conjunción de la falta de voluntad política de la administración actual, y eso yo, entre otras razones, salí para poderlo decir con mucha mayor fuerza, ¿no? Bueno, te agradecemos que lo digas. ¿Por qué no aprovechas para contestar otra pregunta que tienes ahí? Estamos en ronda de contestar preguntas. De acuerdo, tengo tres más. ¿Vale la pena, dice una pregunta, ante el decrecimiento del índice de natalidad o de fecundidad, invertir ahora en infraestructura y en formación de personal docente? Se dicen, bueno, si pronto van a quedar vacías las aulas. La realidad no es así, ¿no? Ahorita todavía tenemos y vamos a tener una demanda muy grande, como lo vimos en el cuadro. Y es hasta el 2010 cuando se calcula que este decremento en los índices de fecundidad, es el número de niños que tiene, en promedio, que tiene una mujer, va a empezar a sentirse en términos absolutos, ¿no? Pero yo creo que, sin duda, que si se ha adoptado una medida para hacer obligatorio el ingreso de los niños, tenemos que garantizar que existan condiciones. Por otra parte, no creo que en el futuro nuestro país vaya a tener una infraestructura absolutamente o con gran parte de inutilización, porque hay muchas necesidades culturales de la población para lo cual se pueden utilizar. Entonces yo creo que sí se justifica una atención, una inversión importante. Ahora, ¿cuál es la tendencia? Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál va a ser la situación del nivel preescolar respecto, en el aspecto presupuestal y con la reestructuración de la Secretaría? Bueno, yo creo que el hecho es que tenemos que en los dos pasados ejercicios fiscales no ha habido por parte de la Secretaría la presentación de demanda de presupuesto al Poder Legislativo. Eso prueba lo que he estado afirmando, es decir, no ha habido mucho interés para satisfacer la obligatoriedad. Esa misma cuestión, que ya han señalado algunos diputados públicamente, se presenta en el presupuesto de este año. No hay una partida presupuestal para satisfacer necesidades derivadas de obligatoriedad. Claro, hay limitación de recursos públicos, hay muchas necesidades sociales, pero justamente asumiendo eso como responsabilidad, yo lo que digo es que se busquen, que se pacten salidas para no afectar a los niños. Bueno, la respuesta a estas dos, a una pregunta, porque la cuestión de la reestructuración de la SEP realmente la desconozco, pero yo creo que desde hace tiempo ha sido evidente la falta de una unidad coordinadora federal de todo el servicio de preescolar. Y eso, bueno, fue producto en parte de la desestructuración que se vivió a partir de 1992, con la federalización de los servicios educativos. Yo espero que esta reestructuración sí permita recuperar de alguna manera la existencia de instancias coordinadoras, supervisoras a nivel nacional, no solo para la educación preescolar. Y tengo una pregunta más. ¿Qué pasa con el medio indígena? Si esta reforma añade un elemento más de discriminación. Yo creo que, bueno, en particular para la educación indígena, la reforma agrega un año más a la educación preescolar. Porque el indígena, el preescolar era de 2 grados, para niños de 4 y de 5. Existe mucho el argumento, yo no tengo elementos para decir sí o no, de que por la propia característica de las comunidades, por su tradición cultural,
hay oposición, por ejemplo, para que los niños de 3 se integren al jardín de niños. Yo digo que puede existir en algunas y puede no serlo en las otras, pero yo creo que por el propio tiempo, los plazos, uno, no permite la formación de maestras y de maestros con dominio de la lengua. Y en el caso de preescolar, esto es indispensable. Es decir, allí ni siquiera se puede hacer el movimiento de lengua de transición, ¿no? Enseñanza para que entiendan las instrucciones escolares. Entonces, hay un elemento ahí. Segundo, es en los medios rurales y en las zonas indígenas donde el servicio tradicionalmente ha sido precario. Es donde se concentran también los instructores comunitarios, muchos de los cuales hacen una labor muy importante de diálogo, de juego, de relación con los niños, ¿no? Yo creo que eso tiene que reconocerse, pero el decreto está generalizando un modelo propiamente urbano también. ¿Por qué? Porque en los artículos transitorios establece prácticamente una sola opción de preescolar. Es cierto lo que decía la doctora Emilia al principio, que en muchos países muchísimos niños están en servicios de preescolar, pero estos son muy variados. Generalmente no existe un modelo único, salvo quizá Francia, ¿verdad? Francia, que tiene pues, una gran tradición educativa, ha ejercido una influencia importante aquí en este país, desde Altamirano. Pero en muchos otros países esos servicios son muy variados. Aquí el decreto prescribe un modelo de atención y ese modelo creo que opera en términos estructurales en contra de los sectores más desfavorecidos. Esta es otra de las cuestiones. Fíjate, Rodolfo, si me permites, estaba viendo los otros días en un boletín de la UNESCO que en Senegal, a partir del año escolar 2002, no en todo el país, pero en unas 200 clases en todo el país, se enseña a los niños en 6 de los 23 idiomas que tiene el país. Idiomas con nombres tan extraños para nosotros como Wolof, Pular, Serer, Diola, Mandingo, Soninké. Pero lo interesante es el asunto es el siguiente: en preescolares el 100% de su instrucción es en sus lenguas maternas. Y en primer año de primaria el 75% de instrucción en lengua materna. Segundo y tercer año de primaria 50% de instrucción en lengua materna. Pero en el tema que nos concierne, preescolares, 100% de la instrucción en su lengua materna. Yo me pregunto, ¿podremos hacer como Senegal, no Francia, Senegal, un país africano? ¿Estamos en condiciones de defender algo así? Bueno, aquí está uno de los problemas fuertes porque, al igual que en los otros rubros, este problema ya existe en nuestra escuela primaria. Muchos profesores que trabajan con poblaciones indígenas no dominan la lengua. Otros, por movimiento escalafonario, están ubicados ya en zonas que no corresponden a la lengua que hablan, que dominan, ¿no? Y muchos otros más pues simulan ante los exámenes dominar la lengua. Pero yo creo que justamente por eso se tendrían que fortalecer con el suficiente apoyo estas otras opciones que permiten que personas de la comunidad, si se les prepara con suficiente tiempo, atiendan a los niños en lengua materna. Pero esto también lo cancela el decreto. ¿Por qué? Porque dice claramente tener el título correspondiente para el ejercicio profesional. Yo no estoy entrando aquí en una contradicción. Yo creo que sí se tiene que tener una formación profesional fuerte, pero dada una situación como esta, donde tenemos que atender lengua materna en algunas comunidades, yo creo que hay bueno, en fin, ese es otro tema. Tenemos que buscar cómo resolver equilibradamente el asunto. Y yo pienso, lo más difícil es enseñarle a alguien
que aprenda, no sé, ñañú, celtal, chontal, el idioma, antes que enseñarle a trabajar con los niños. Yo pienso, por eso que hay muchos más elementos, más allá de lo financiero, de los recursos materiales, que tienen que hacernos pensar en una política global para preescolar. Yo sí pienso que hay que fortalecer mucho la educación de los niños pequeños. Parece ser, estudios dicen, más educación preescolar, mejor educación preescolar, tiene influencia no solo en los siguientes niveles educativos, sino inclusive en el desarrollo personal y social más general, ¿no? Pero tendríamos que establecer plazos mucho más razonables, y yo diría pensar en serio si es conveniente declarar obligatoria la educación para los pequeños de 3 años. Recuerdo mucho que Mafalda, en una de las tiras, le dice a su amiguito, nuestro derecho a la educación es tan incuestionable que no hay alma caritativa que nos lo quite. Algo lo empezarán a decir los niños de 3, porque, ¿no? Creo, por lo menos en lo de 3 habría que pensar si es conveniente o no la obligatoriedad. Ya nos están quedando pocos minutos y tanto Raquel como Eva están casi inundadas de preguntas. Entonces, a ver si conseguimos responder alguna de esas preguntas. Yo creo que algunas ya han sido de hecho respondidas durante el debate. Ya fueron contestadas. Esta, porque la ligo con lo que acaba de expresar el maestro Rodolfo. Dice, ¿cómo se puede resolver la necesidad de la atención a los niños más pequeños si las madres no pueden responder al modelo regular? Y esto va ligado con lo que hablaba Rodolfo. No puede haber un solo modelo de atención a los niños. La realidad es diversa y tendrá que haber distintas modalidades para atender a los niños, lo que acaba de mencionar respecto a los niños indígenas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, la profesionalización de lo que hablaba yo en la ronda anterior era en el modelo de atención regular en los jardines de niños generalmente urbanos, ¿no? Pero sabemos, de hecho, que existen muchas modalidades. En el Distrito Federal existen madres jardineras, promotores comunitarios y no sé cuántas otras organizaciones que habrá que revisar, ¿no? Habrá que revisar. Y desde luego, pues los horarios y tendrán que responder a una realidad nueva de la madre trabajadora, ¿no? Que no puede ya ninguna mamá llevar al niño a las 8:30 de la mañana o a las 9 y regresar por él a las 12 del día, ¿no? Tendrá que haber servicio mixto con atención también de comedor para los niños, con un programa nutricional, en fin, ¿no? Y cambiando a otra pregunta, que me dicen que si se ha tenido en cuenta la vinculación con la SEP para tratar los cambios en la formación de las educadoras. Sí existe un trabajo que se está realizando a través de las tutoras. Ustedes saben que el último año de la carrera las chicas están ya prácticamente una gran cantidad de tiempo en el grupo con una educadora que se convierte en tutora y con su asesora, y esto ha permitido una vinculación muy interesante porque las generaciones jóvenes con las generaciones que ya tienen muchos años trabajando pueden reflexionar sobre la práctica docente en un acercamiento que nos ha dado unos excelentes resultados, ¿no? Sí tenemos un proyecto, el próximo sábado tendremos un taller para las educadoras tutoras en el plantel de la escuela, y esto ha permitido reflexionar, y ellas se sienten, las educadoras tutoras, en una posibilidad de resignificar su práctica docente a partir de la mirada de las chicas que se están formando. Entonces ese también es un camino para que esta actualización de la que hablaba Eva pudiese tener a través de esta comunicación buenos resultados. Y bueno, por último, las demás ya de alguna manera se respondieron. Por último, ¿por qué limitar la edad de 26 años para la formación? Bueno, pues sí es desde luego algo totalmente arbitrario, ¿no? Y fue una situación que se tuvo que dar para poder recortar, porque no teníamos ni siquiera la capacidad de instalar el examen de selección para más de 3,000 alumnas en la escuela. Entonces, bueno, es un criterio arbitrario, no hay ninguna otra razón, ¿no? Nada más. 3 minutos para Eva. Rodolfo tiene una que contestar para eso, ¿no? No, ya no más. Entonces, Eva.
Bien, procuro retomar sin leerlas para no perder tiempo. Los propósitos fundamentales de la educación preescolar que están señalados en el programa constituyen a la vez el perfil de egreso de este nivel educativo y son el punto de partida para establecer la vinculación o la articulación con el resto de educación básica. Si nosotros los leemos, bueno, no creo que encontremos grandes diferencias, salvo las especificidades que tienen que ver con lo que es el proceso en educación preescolar, como el inicio de educación básica desde el punto de vista formal. Y en este sentido, lo que está planteándose a partir de los propósitos y de las competencias, con la explicación que yo daba hace un momento, nos permite reconocer que, bueno, es imposible decir, porque todos los niños tienen sus propios procesos de desarrollo y, bueno, si estamos centrando el trabajo en competencias, pero decíamos no hay parámetros estables, entonces no podemos esperar que los niños lleguen todos con un nivel homogéneo de logro para la educación primaria. De hecho, no ocurre en ningún nivel educativo y no tendríamos por qué esperar eso. Lo lamentable sería que una de las implicaciones que esto tenga sea la exigencia hacia los niños de presentar exámenes o pruebas o tests para ingreso a la primaria. Eso ojalá no ocurra. Sabemos que hay una fuerte tendencia en muchos planteles, no solo particulares, también en algunos públicos que hay que revisar. Y bueno, ahí hay trabajo que hacer en cuanto a la regulación de estas funciones. También con respecto a la producción de materiales, pues sí, ya sabemos que una buena parte de la cultura en educación preescolar, tanto de padres de familia como del sector de las profesoras y profesores, es la elección donde pueden de materiales de apoyo, ¿no? En preescolar muchas educadoras buscan los libros que a ellas les sirvan para muchos usos, ¿no? Si son para dibujar, para recortar, para pegar, en fin, ¿no? Entonces hay que también tomar en cuenta eso y pues sí, será deseable llevar a cabo algún proceso específico para de hecho es una de las atribuciones que tiene la Secretaría, la revisión de los materiales que se produzcan ahora también para preescolar. No era obligatorio, no estaba formalmente establecido y entonces la producción ha sido muy diversa. Lo que tendríamos que buscar también es que cada maestro sea lo suficientemente capaz de decidir qué materiales sí son útiles y necesarios tanto para su trabajo como para el de los niños. Ya se tocó el punto de la formación profesional para los profesores que no tienen, para el personal que no tiene la formación necesaria. Y hay una pregunta aquí que habla sobre la repercusión en la decadencia de valores en cuanto a vinculada a la obligatoriedad. Bueno, creemos que en este caso no, en lo particular no creo que esto tenga una derivación directa, ¿no? La formación en valores es una cuestión compartida entre familia y escuela, cada quien hace su tarea en ese sentido, pero lo que sí tenemos que estar buscando es la manera de que los niños se formen en valores, procurando que los vivan, ¿no? Pero bueno, eso también tiene sus bemoles en la escuela, ¿no? Lo que tampoco podemos decir es que los niños llegan a preescolar sin valores y que se han perdido los valores. Es una etapa en la cual hay que fortalecer este proceso. Un asunto importantísimo y con este cierro. ¿Qué va a pasar con los niños que no hayan cursado preescolar? El programa establece, y esto tiene que ver con la evaluación, como requisito hasta el momento, ¿no?, que los niños que hayan cursado presenten una constancia como documento probatorio de haber cursado.
Pero quienes no hayan cursado la educación preescolar, yo sí esperaría, no está en mis manos la decisión, pero yo sí esperaría que se tomen las medidas necesarias para evitar, por un lado, que los niños no puedan acceder a primaria, o bien que les exijan haber cursado preescolar, y entonces esto tiene implicaciones para que entren tardíamente a primaria. Repetidores. Sí, repetidores de preescolar sería el mayor de los absurdos. Y precisamente sobre ese tema conviene que sea el último tema para que les quede a todos los presentes aquí como tema de reflexión, por lo menos hasta llegar a la casa, que una cosa es que se solicite el certificado de haber cursado el preescolar, y otra cosa completamente diferente es que se solicite haber aprobado el preescolar. Y en ese sentido, Eva no lo hace, lo voy a hacer yo. Quiero leer 3 líneas que están en el nuevo programa, que dice: es importante destacar que el avance de los alumnos en los 3 grados de la educación preescolar no tendrá como requisito una boleta de aprobación de un grado. La acreditación se obtendrá por el hecho de haberlo cursado mediante la presentación de la constancia correspondiente. Y sobre este tema yo creo que también va a haber que trabajar muchísimo con la opinión pública, muchísimo con los padres y también con las educadoras, porque con las tendencias actuales de evaluar todo, absolutamente todo, yo mucho me temo que tengamos también al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación haciendo evaluaciones en este nivel, no porque no deba hacerlas, sí que las tiene que hacer. El problema que yo veo es que las evaluaciones, como de costumbre, van a comenzar por el desempeño de los alumnos, ¿sí? Y no por la calidad de la oferta educativa. Y comenzando por el desempeño de los alumnos, vamos a tener pruebas que luego van a servir como estándares para hablar de que aprobó o no aprobó. Hace poco tiempo un colega me contaba que su niño había sido reprobado en el examen de ingreso al preescolar de una escuela privada por haber hecho incompleta una figura humana, y que él no sabía cuántos años de psicoanálisis le iba a costar el superar ese trauma de haber sido reprobado a los 4 años. Yo creo que eso es muy grave, tenemos que ser todos muy conscientes de que lo peor que podemos hacer, la peor consecuencia de esta medida, que tiene sus lados positivos y negativos, ya los hemos analizado en la medida de nuestras posibilidades, pero una consecuencia nefasta sería justamente que se transformara esta obligatoriedad en haber aprobado el último año de preescolar. Esperemos que todos contribuyamos a que no sea así, porque creo que podemos estar aquí en la mesa todos de acuerdo en que la calidad de la oferta educativa es lo esencial en estas edades, y que una oferta sin calidad es contraproducente, lisa y llanamente contraproducente. Que no podemos admitir que los niños de estas edades estén inmóviles largos periodos de tiempo sentados escuchando. Que no podemos permitir que estén estresados, presionados por demandas que no corresponden a su edad. Que no podemos permitir que se exija la aprobación de un nivel para pasar al siguiente, porque también eso puede ocurrir, no solamente del último para pasar a primaria, sino de los 4 para pasar al de los 5. Que no podemos permitir aulas superpobladas, ya les dijimos, que tampoco podemos permitir tareas para hacer fuera de la escuela en los cuadernos en estas edades. Y yo creo que tenemos que conseguir aliados para hacernos escuchar, porque los educadores no tenemos el suficiente poder para hacernos escuchar. Y yo lo propongo seriamente, que nos aliemos con los pediatras, porque los pediatras saben cuáles son las necesidades para el crecimiento de los niños en estas edades, y porque he visto trabajos conjuntos con pediatras en algunos lugares, en Italia particularmente, de promoción a la lectura, que me parecen sensacionales. Creo que justamente en estos temas de defensa de la infancia, tenemos que hablarlos con todos los que se ocupan de la infancia.
y conseguir que esta medida en donde México dice somos pioneros, bueno, pero que se diga responsablemente. Y parte de la responsabilidad es pelear y discutir continuamente sobre una oferta con calidad, y sin eso no es posible ponernos contentos porque se haya hecho la obligatoriedad del preescolar. Bueno, hemos llegado exactamente a nuestra hora tope. Agradezco profundamente la presencia de Raquel Bárcena, de Eva Moreno, de Rodolfo Ramírez y de todos ustedes que han hecho una cantidad apreciable de preguntas, lo cual muestra el interés que hay por el tema. Lo único que podemos hacer es tratar de esclarecer. Nosotros no somos legisladores, no podemos dar marcha atrás a una legislación, pero podemos tratar de esclarecer a la opinión pública, y en la medida en que todos compartamos ciertas inquietudes y el porqué de esas inquietudes, quizás podamos hacer algo. Muchas gracias a todos.